Número 5. Prevención. Algo se está moviendo. Diciembre de 2021. En los últimos años, y sobre todo en los últimos meses, se han puesto en marcha numerosas campañas de prevención de consumo de pornografía. El aumento de visualizaciones de este tipo de contenido a edades más tempranas hace necesario que cada vez se tengan que invertir más recursos para visibilizar, prevenir y concienciar de esta realidad tan presente. Por ello, desde diferentes instituciones y administraciones públicas, se han lanzado diversas campañas. Seguramente nos dejemos alguna en el tintero, pero la selección es amplia y variada. Vamos a ver algunas de ellas. 1. El área de igualdad de la Diputación Provincial de Cádiz lanza el contundente "No es sexo, no es gratis", con el objetivo de erradicar la violencia de género y sexual. Esta campaña expone que la pornografía no es sexo y que tiene efectos muy dañinos en la salud sexual. Además, a pesar del fácil acceso, gratuito y anónimo, lo que se esconde detrás es una industria que genera millones de euros anuales y que promueve la prostitución y la esclavitud de mujeres y menores a nivel mundial. 2. La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción lanza la campaña Porno, Porno. Educa a tus hijos antes de que el porno lo haga por ti, para remarcar la necesidad de alertar a los padres y madres sobre las consecuencias del acceso a pornografía temprano de sus hijos e hijas. 3. El municipio de Coslada, en Madrid, a través de sus áreas de juventud, educación, salud e igualdad, está llevando a cabo durante este curso un proyecto amplio y continuado sobre menores y pornografía, que incluye una jornada de formación, un webinar para familias y unos talleres de prevención en todos los institutos de la localidad, impartidos por Dale una Vuelta. 4. El Ayuntamiento de Almuñécar, en Granada, y otros centros de la provincia transmiten el mensaje de que la pornografía genera una distorsión de lo que es la sexualidad, ya que psicólogos, pedagogos y sexólogos coinciden en que el aumento de la violencia machista entre menores y jóvenes está vinculada a la pornografía. 5. Por su parte, el Ayuntamiento de Alicante ha estrenado este año su campaña, Por No, para educar y sensibilizar frente al consumo de porno en menores, adolescentes y jóvenes. 6. El Ayuntamiento de Málaga pretende romper la cadena de la trata y la explotación sexual a través de su campaña, Sexclavitud, la esclavitud del siglo XXI la haces tú, que pretende visibilizar todo lo que se esconde bajo la cultura de violación, agravada por la pornografía. 7. En la zona mediterránea, en Valencia, la Mancomunitat del Horta Sud ha presentado la campaña #PornOff, desconectad del porno, para fomentar relaciones afectivos sexuales igualitarias y saludables. 8. Por otro lado, el Ayuntamiento de Torrelodones presentó la campaña titulada Sex On, Porn Off. Apágalo. Disfruta el sexo en igualdad, para conversar acerca del porno en la red y ofrecer datos, como que el 88% son escenas agresivas y violentas, que el 94% de esa violencia está dirigida hacia mujeres, y el 95% de estas escenas da a entender que a ellas les gusta ser tratadas así. Como consecuencia, el 71% de jóvenes reconoce que muestra conductas violentas como normales, y el 47% dice haber incrementado sus prácticas de riesgo tras ver pornografía. 9. Desde el área de igualdad de oportunidades del Ayuntamiento de Málaga, hace 2 años, propuso la campaña Si ya no crees en monstruos, no creas lo que te vende el porno, que ofrecía información, concienciación y formación en público adolescente, y la influencia que ejerce este consumo en las relaciones sexuales y la violencia machista. Como se puede comprobar, recientemente, diferentes comunidades autónomas en España se han movilizado para dar visibilidad al consumo de pornografía y todas las consecuencias que conlleva. Sin duda, es algo positivo, porque significa que se percibe como un problema, y existe una necesidad de cambiar esta situación. El aumento del consumo de pornografía es una realidad cada vez más constatada, devora a su paso la igualdad entre hombres y mujeres, y el sexo real y saludable, dejando víctimas en su avance. Ojalá que el número de campañas y acciones de concienciación y de educación siga creciendo en 2022. Desde Dale una Vuelta, estamos decididos a lanzar una atractiva campaña dirigida a adolescentes. ¿Quieres aportar alguna idea rompedora? La trampa del sexo digital. Septiembre de 2021.
La mayoría de los libros se escriben para un público determinado. Hay otros, como este, más ambiciosos o ingenuos, que se dirigen a varias audiencias. La trampa del sexo digital, primer libro de Jorge Gutiérrez, impulsor de Dale una vuelta, busca atrapar a todo tipo de lector, porque piensa que la difusión de la pornografía se ha convertido en un asunto global. Si eres adicto, o crees que estás en proceso de serlo, esta obra te ayudará. Si tienes un hijo o una hija, te formará. Si eres de los que quieren saber cómo está el patio, te interesará. A lo largo de sus páginas, es un libro pequeño y ágil, procura responder a las preguntas habituales que cualquier persona se puede plantear. ¿La pornografía afecta al cerebro de un modo similar a otras sustancias? ¿Cómo salir de una vez por todas de esta adicción? ¿Qué hago si descubro a mi hijo viendo este tipo de material? ¿Qué señales me pueden ayudar a detectar el problema antes de que suceda? ¿Y si no soy adicto, también tengo un problema? En particular, son conmovedores los relatos que aparecen citados en los capítulos dedicados a la adicción, que, gracias a la experiencia del autor, ha ido conociendo, después de 5 años dedicados a la ayuda de personas con un uso problemático de pornografía. Los tiempos cambian a velocidad de Wi-Fi. La pornografía no es lo que era. El sexo, tampoco. En realidad, el mundo no es lo que era. Niños con 12 años que acceden a vídeos eróticos, chicos de 22 años con disfunciones sexuales, mujeres de 30 con su autoestima destruida por la adicción de su pareja. ¿Qué nos está pasando? ¿Es el momento de recuperar una visión más enriquecedora y global de la sexualidad? Quizá esta cuestión, la más compleja, que Gutiérrez aborda en su último capítulo, es la que nos dará las claves para desvelar la importancia del afecto, del respeto y de las relaciones interpersonales sólidas. Un capítulo especial está dedicado a la educación de los padres. La educación total, según el autor, porque hoy día, cualquier atención y dedicación es poca, debido a la influencia de Internet. Ha llegado el momento de educar sin miedo, sin tabúes, con claridad y respeto. Sin olvidar que no hay preguntas difíciles, simplemente hay respuestas que no has pensado. Aquí te ayudará a descubrirlas. Madres y padres, los idiomas, la música, la danza o el equipo de baloncesto son buenos complementos para la vida. Pero no descuidéis lo importante: una educación afectiva y sexual, de calidad, en opinión del autor, será lo que les haga realmente libres y felices. Enseñar a amar es la principal actividad extraescolar, lo demás puede esperar. Y una aclaración final. Aunque el posicionamiento del autor, contrario al porno, es claro, y explica sus razones en el spoiler inicial, estamos ante un libro que propone, motiva y acompaña. No juzga, ni culpa, ni condena. Lo que la verdad esconde. Mayo de 2021. No hablaremos de cine ni de esta película. Su título nos sirve para tomar conciencia de 7 verbos, 7 acciones, que pueden ayudar a todos aquellos que están a punto de consumir pornografía y quisieran no hacerlo, pero la pulsión les acerca una y otra vez al momento de la verdad. Recuerda: mucho contenido que circula por la red reproduce violaciones, abusos, a veces extorsiones por las que deben aparentar placer, en el mejor de los casos. Vidas rotas que modifican nuestro cerebro para que veamos excitante a alguien que está siendo vulnerado en lo más profundo. Interioriza. Que cada vez que alguien visualiza contenido pornográfico, apoya a una industria donde se degrada de la forma más profunda los sentimientos y la dignidad de las personas. No importa si los actores están percibiendo ese momento como desagradable, o si se sienten literalmente desnudos, abusados o desolados por dentro, importa que la escena salga bien. Punto. Los actores se encuentran en un mundo en el que dependen económicamente de esta industria, a la que la mayoría no llegan voluntariamente. Son personas que tienen familia, padres y madres. En el rodaje, eso sí, son meros objetos. Recapacita. ¿Cómo nos sentiríamos, cualquiera de nosotros, si nos obligasen a rodar muchas de esas escenas, forzando una buena cara, y luego editaran y recortaran los momentos de sufrimiento? Piensa en que una misma escena tiene edición y cortes, porque a menudo se interrumpe la grabación por dolor, asco, etc. Actores y actrices rompen a llorar, pero el sufrimiento es lo más contrario a estas escenas. Aprende. Es necesario mirar con ojos nuevos.
Hay vídeos en los que las mujeres son obligadas a desnudarse, mientras la sensación de abuso, fragilidad y miedo aflora en su interior. A menudo, no es una situación excitante, ya que se encuentran en un entorno donde lo único que reciben son golpes. Por cosas como que una foto quede mal o una escena no quede como se la piden. Evoca. Trae a tu memoria el recuerdo de que, en otras ocasiones, hombres y mujeres vulneran su intimidad, subiendo fotos sensuales a sus redes, vendiendo su privacidad, su autoestima, a cambio de likes. Importante. Ponerte siempre en el lugar de esas personas, reconociendo la debilidad y muchas veces la nula libertad que esconden. Implicaciones clínicas en adolescentes. Diciembre de 2020. Ofrecemos un resumen de una investigación científica realizada en España, publicada el mes pasado en una revista especializada. Este estudio pone a nuestra disposición datos relevantes y de actualidad acerca del uso de pornografía en los adolescentes españoles y sus consecuencias clínicas. Con el pasar de los años, la ciencia nos ha revelado muchos datos sobre el consumo de pornografía. Se ha visto, como es conocido, un incremento en la población adolescente. Este aumento se puede explicar por distintas teorías, como la AAA Engine o la normalización de su consumo. Algunas investigaciones han observado que hay un conjunto de variables, como personalidad, entorno, exposición a contenido sexual, etc., que pueden predisponer al uso de pornografía en esta población. En relación con el consumo recurrente de contenidos sexuales, se observan ciertas consecuencias clínicas. Varios estudios hacen referencia a consecuencias negativas que se manifiestan en la calidad de vida de los adolescentes, entre ellas, aprendizaje vicario de las conductas violentas presentadas en los videos pornográficos, soledad, coerción sexual y la realización de actividades sexuales más permisivas. El objetivo de este estudio trata sobre el Differential Susceptibility to Media Effects Model, que se traduce como el modelo de la diferenciación susceptible a los efectos de los medios. Este modelo cuenta con 4 proposiciones. 1. Los efectos de los medios son condicionados y dependen de las variables disposición, desarrollo y susceptibilidad social. 2. Los efectos de los medios son indirectos y cognitivos. Medios emocionales y excitadores median la relación entre el uso de los medios y sus efectos. 3. Las variables de susceptibilidad de los medios actúan como predictores del uso de medios y como moderadores del efecto que tienen los medios en los estados de respuesta. 4. Los efectos de los medios son transaccionales, influyen en su uso, estados de respuesta y distintas variables de susceptibilidad. La investigación contó con la participación de 1.500 adolescentes, de 14 a 18 años, pertenecientes a colegios catalanes. La muestra fue recogida en distintas zonas geográficas de ese territorio y con distintos estatus socioeconómicos para asegurar que los resultados fueran representativos. Los resultados de este estudio se dividen en 3 apartados: características de la muestra, modelos predictivos del uso de pornografía y análisis de los datos. En cuanto a las características de la muestra, se observan algunos resultados destacados. 25.6% reportó interés sexual y utilizó la pornografía como un medio informativo, 43.6% de la muestra consume pornografía, y el 17.6% dijo que ha sido obligado a compartir contenido sexual. Respecto al modelo predictor del uso de pornografía, se encontró un perfil para la posibilidad de consumo de pornografía: hombre, mayor, bisexual, o sin la identificación de su orientación sexual, mayor consumo de sustancias, y tener un elevado interés sexual, o utilizar la pornografía como medio de información. Además, se establecieron algunos factores de riesgo, o predictores de actividades específicas: descargar contenido sexual, difundir contenido sexual, o participar en chats de índole sexual. El análisis se realizó en torno a una variable: uso de anticonceptivos, sexo desprotegido, práctica sexual de riesgo, uso de anticonceptivos en una emergencia, práctica de relaciones sexuales después del consumo o abuso de sustancias, e infidelidad. Se encontró que el uso de pornografía promueve el desarrollo de esta variable latente, es decir, promueve el conglomerado de las conductas antes explicadas en población adolescente. Estos resultados se ven reflejados en varias investigaciones que se han realizado en distintas regiones y países anteriormente. Como conclusión,
los autores refieren que los resultados encontrados defienden el modelo. También hacen referencia a la falta de estudios, algunos con diseño longitudinal, para definir el perfil del adolescente que consume pornografía. No obstante, debido a los resultados obtenidos en varios estudios, se deberá valorar el diseño de medidas de prevención para evitar o disminuir el consumo de pornografía en esta población. Mi recuerdo de ese día está nublado. Noviembre de 2020. A lo largo de nuestra vida, nos encontramos con situaciones complicadas o duras, que pueden llegar incluso a moldear nuestra forma de comportarnos. Estas situaciones o eventos pueden ser pérdidas, esperadas o no esperadas, problemas, momentos amenazantes, situaciones de crisis, etc. La gravedad de estos sucesos se mide, en gran parte, por la perspectiva que tengamos de ella. No obstante, hay más factores que entran en juego, que producen una respuesta positiva y negativa. Algunas de las variables que están presentes durante este proceso son el contexto que engloba el evento, situación emocional actual, experiencias previas, expectativas y rasgos de personalidad. Un acontecimiento traumático es un evento que, por sus elementos y los elementos de la persona, como situación emocional, miedos, rasgos de personalidad, etc., produce elevados niveles de estrés en ese instante y puede llegar al punto de acompañarlo por un periodo de tiempo o el resto de su vida en la persona, de forma consciente o inconsciente. Algunos ejemplos de trauma son el abuso sexual en la infancia, un accidente con graves consecuencias, como un incendio o accidente de tráfico, un ataque externo que haya puesto en peligro la vida de la persona, como un asalto con armas, ataque de un perro, etc. Cuando sucede un evento traumático, en la mayoría de los casos, el cerebro desarrolla uno o varios mecanismos de defensa que aíslan el momento traumático. Uno de los mecanismos de defensa más comunes es la pérdida de memoria. Así, la persona perderá el recuerdo de esa situación. Otro de los mecanismos de defensa es la disociación, que se traduce en mantener verdades contradictorias, pero sin ser consciente de la contradicción. Hay situaciones en las que la persona llegará a revivir estos traumas. Para ello, se tendrá que encontrar con estímulos asociados al acontecimiento traumático. Por ejemplo, una persona que haya tenido un abuso sexual tendrá problemas para mantener una relación sexual con su pareja a la que quiere, porque el contexto de la relación sexual puede revivir su acontecimiento traumático. El trauma leve y grave, al punto de la disociación, es un factor de riesgo para el uso de pornografía. Se ha visto que el consumo de pornografía en estas personas puede mantener la disociación, separando más a la persona de su identidad real y el trauma. En principio, puede parecer un factor positivo, porque aleja el trauma de la persona. No obstante, lo que realmente está generando es una ruptura de la personalidad en el sujeto, la persona herida por el trauma, y la persona que no recuerda ese trauma, aunque herida también. Ambas personalidades se desarrollarán en torno a la realidad que establezcan. Además, en varios estudios, se ha observado que las personas que han tenido un acontecimiento traumático tienden a normalizar o aceptar con mayor facilidad el uso de pornografía, lo que incrementa el potencial de riesgo de consumo de pornografía. En concreto, se vio una relación más positiva en el sexo femenino, en traumas físicos y sexuales. Cabe recalcar que diversos autores hablan de un uso de pornografía de forma accidental, en torno a 1 de cada 5 adolescentes. Varios de estos encuentros involuntarios han sido catalogados como situaciones estresantes, estableciéndose, o no, como un trauma. Como se explicó antes, varias situaciones de crisis no resueltas o acontecimientos traumáticos pueden ser una causa del uso de pornografía. Por ello, hay que prestar atención a nuestro yo interior e intentar descubrir si tengo asuntos pendientes sin resolver que puedan estar interfiriendo en mi vida social y sexual. Nunca está mal mirar hacia adentro, hacia atrás, siempre teniendo en cuenta que nuestra historia no nos determina. Por el contrario, nos ayuda a conocernos un poco más, y con ello, podremos pulir nuestras habilidades. Si no eres capaz de encontrar el motivo por el que estás acudiendo a la pornografía, que te genera malestar en tu vida, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Te esperamos. ¿Y tú qué miras? Julio de 2020. Seguro que en algún momento has escuchado la famosa frase de, una imagen vale más que 1000 palabras. Y es que la imagen, la mirada, es una fuente de revelación,
de los deseos más profundos del ser humano. No vemos las cosas tal y como son, sino que las vemos tal y como somos. La mirada es la síntesis de la persona. Aprender a mirar es un aspecto fundamental para aprender a amarme y a amar bien, porque la realidad nos llega a través de los sentidos, especialmente a través de la mirada, nos afecta y alcanza a nuestro corazón, que comienza a desear volver a mirar aquello que ha llamado su atención. Nuestra mirada condiciona, por tanto, la manera en que nos relacionamos con nosotros mismos, con los demás y con la realidad. Dicen que la belleza está en los ojos de quien sabe apreciarla. Pero, ¿qué es la belleza? Hay autores que señalan que la belleza es el encuentro de lo visible y lo invisible, y, para captarla, hace falta una mirada profunda, humanizada y humanizadora, una mirada que sepa ver en toda persona algo grande, más grande de lo que parece a primera vista. ¿Cómo conseguir esta mirada profunda? Educándola. En la cultura actual, basta con observar los anuncios de perfume o de coches, los videoclips de las canciones de moda, el contenido de las series y películas, las poses en las fotos de niños, adolescentes y jóvenes en redes sociales, para caer en la cuenta de que la sociedad en que vivimos está hipersexualizada, o, al menos, volcada en la imagen y aspecto corporal. El resto de su personalidad es un poco lo de menos. El pansexualismo, en el que niños, adolescentes y jóvenes, y también nosotros, adultos, nos vemos inmersos, pretende mostrar como normal y bueno, aquello que reclama, que es, reducir la sexualidad a genitalidad, donde el único fin es el placer, poder conseguir un orgasmo rápido, intenso y duradero, en cualquier momento o lugar, convirtiendo la sexualidad, y como consecuencia, a la persona, en un objeto de consumo, para llegar a dicho fin. Resulta obvio que esta idea de la sexualidad no surge de la nada, es decir, tiene su historia, y toda una serie de intereses económicos detrás, moda, publicidad, música, cine, para los cuales la persona solo es un medio con el que enriquecerse. En consecuencia, es urgente una educación afectivo-sexual que proponga una mirada justa sobre la persona y la sexualidad. Así, frente a la mirada represiva o permisiva, necesitamos una mirada personalista. Veamos en qué consisten. La mirada represiva trata de negar los deseos y anhelos de la mujer y del hombre. Ve la sexualidad como algo sucio que hay que reprimir. Pretende tapar los ojos o hacer mirar para otro lado, sin dar respuesta a los interrogantes y deseos del corazón. La mirada permisiva se centra solo en lo que a uno le apetece, lo que le gusta, lo que siente. Identifica sexualidad con placer y ve a la persona como un medio para conseguirlo. Es una mirada utilitarista y reduccionista, cuya respuesta no satisface el anhelo auténtico del corazón. La mirada personalista considera a la persona entera como algo único, y a la sexualidad como algo bello y hermoso. La persona es vista como un fin. La sexualidad se valora como una realidad de entrega y acogida, una manera de decir con el cuerpo, te quiero de manera total, y el placer no es el fin, sino la consecuencia de la unión en la relación sexual. Esta mirada pretende escuchar los deseos y anhelos del corazón, y, en lugar de reprimirlos o seguirlos, dirigirlos hacia algo más grande, a un proyecto de vida que lleva hacia la plenitud. En una cultura tan pornificada, necesitamos recuperar esta mirada personalista. Necesitamos enamorar a jóvenes y adultos de la belleza que reside en todo corazón humano, porque, así como miren, tratarán y permitirán ser tratados. El atractivo de los términos relacionados. Junio de 2020. Las redes sociales, que antiguas suenan ya, nos permiten conectarnos con personas de las que quizá no conocemos su nombre, ni su edad, ni a lo que se dedican. En estos últimos años, muchos de nosotros hemos comprobado cómo las redes sociales se adueñan de nuestra vida y de nuestro tiempo. Por otro lado, la pornografía es una realidad que se acerca al público con mayor frecuencia conforme pasa el tiempo. No suele aparecer de forma explícita en la vida diaria, sino escondida y sugerida en anuncios, películas o publicaciones de redes sociales, como son Instagram, Snapchat, Twitter o TikTok. ¿Hay riesgo de caer en el consumo de pornografía cuando utilizo las redes sociales? Es habitual que las personas que refieren una pérdida de control en su propio consumo de pornografía recaigan cada vez que pasan muchas horas navegando en Internet, realizando otro tipo de actividades que no son de tipo sexual. Es decir, que la primera intención no es consumir pornografía,
pero el navegar sin sentido a través de páginas web implica un riesgo de exposición a la pornografía. Entre los jóvenes de hoy en día, la navegación se traduce en pasar horas y horas en las redes sociales más populares. Sensual, erótico o pornográfico. A lo largo de la historia de la publicidad, se ha utilizado el cuerpo de la mujer y del hombre para realizar campañas publicitarias. Es un procedimiento sencillo y seguro para captar la atención del consumidor. Esta estrategia de marketing ha llegado a las redes sociales. Se puede observar en Instagram cómo varias blogueras y modelos publican imágenes sexualmente explícitas en bañador o ropa interior, cuyo fin es captar la atención de la mayor cantidad de usuarios posibles, a través de un like o un view, en caso de ser vídeo. El adolescente, cuando observa los cuerpos semidesnudos de esas chicas, o viceversa, se produce en su cerebro una chispa de intensidad emocional que le llevan a una gran excitación sexual. Muchos pueden pensar que ese contenido no es pornografía, ya que esa fotografía no está realizada con el fin de provocar excitación sexual en los consumidores. Pero la realidad es que muchos adolescentes y jóvenes, a través de esas imágenes, se excitan sexualmente y acaban en una pornografía más convencional. También nos encontramos con tráfico de imágenes de carácter pornográfico a través de las redes. Es un fenómeno que se ha observado en los últimos años, sobre todo por medio de Snapchat, red social que consiste en subir una imagen que dura un corto periodo de tiempo y desaparece de la nube. A través de esta red, por ejemplo, el sexting se ha convertido en una actividad frecuente entre los más jóvenes. Una encuesta realizada a 600 adolescentes afirmó que el 20% de ellos había practicado esta actividad a través de esta red social. En los últimos meses, ha crecido en popularidad la red social TikTok, una plataforma destinada a subir videos, donde los protagonistas salen cantando, bailando, haciendo playback e invitándote a retos, challenges, de baile y movimiento. Pero cada vez son más los creadores que están subiendo porno a esta red social. Por ejemplo, nos encontramos con la famosa TikToker, Brie Lewis, una adolescente australiana, que se ganó la fama en la red por sus bailes. Al cumplir 18 años, comenzó su camino hacia el porno, ya que decidió repetir sus bailes más populares sin ropa. Esto hizo que su comunidad superase el 1.000.000 de seguidores y que se convirtiera en la primera estrella porno nacida en TikTok. La red eliminó su perfil por incumplir sus políticas de uso, pero ante una TikToker con una comunidad tan grande, la censura no fue un problema, y se llevó sus seguidores a Instagram y a Snapchat, redes sociales que sí le permitían subir su propio contenido hot. La búsqueda de pornografía, a través de buscadores como Google, no requiere mucho trabajo, pero la búsqueda de porno en redes sociales requiere de un protocolo de búsqueda más específico, requiriendo mayor esfuerzo. Aparte de Snapchat y TikTok, Instagram no se queda atrás. Conforme su popularidad como red social sube, también lo hacen las imágenes sexualmente explícitas que se publican constantemente en distintos perfiles. Quedan atrás las imágenes de mujeres mostrando sus cuerpos semidesnudos. Un estudio recoge cómo varias cuentas de Instagram publican constantemente imágenes con contenido sexual explícito. Este tipo de videos XXX suelen tener una vida corta. El tiempo en la red suele ser de 12 horas a varios días. Es el tiempo transcurrido entre que se sube, alguien denuncia el contenido, e Instagram procede a eliminarla. Como hemos dicho, el porno en Insta requiere de una búsqueda más específica. ¿Cómo la encuentran los adolescentes? Somos conscientes que explicar el modo de buscar porno en redes sociales puede tener sus peligros. Pero es realmente necesario que los adultos, sobre todo la generación que no ha crecido con redes sociales, conozcan el escenario en el que viven nuestros jóvenes. Las puertas de entrada más frecuentes son emojis, frutas y vegetales, o caras como las de un ángel o un diablo. Un guiño, una lengua, o unas gotas de agua. Emoticonos de manos, simulando gestos sexuales. Hashtags. No encuentran pornografía con palabras directamente relacionadas, como pueden ser hashtag sexo o hashtag porno. Basta con poner términos de contenido sexual básico en idiomas extranjeros. La función de búsqueda de Instagram y de tantas plataformas ofrece la opción términos relacionados, que amplían la búsqueda a un territorio sexual desconocido. Otro acceso es, por ejemplo, a través de un hashtag de una ciudad cercana, y ver un listado de imágenes subidas por los usuarios, clasificadas con la etiqueta de sus respectivas ciudades.
La mayor parte del contenido serán selfies de adolescentes junto a monumentos locales, procedentes, en su mayoría, de Europa, Estados Unidos, India y Estados Árabes. A partir de esas imágenes, pueden llegar a vídeos más subidos de tono. Al clicar y acceder a los comentarios, encuentran hashtags que les dirigen a más material sexual, y así viajar, de hashtag en hashtag. Cuentas spam. Son perfiles robados, a los que cambian la identidad utilizando, en su mayoría, nombres de países de Europa del Este. También pueden ser cuentas creadas por robots o robadas por ciberdelincuentes. Todas ellas las rellenan con contenido porno, aunque, en muchas ocasiones, las robadas conservan las imágenes de la actividad inicial del usuario original. En la biografía se muestran emoticonos como los comentados anteriormente, y un enlace. Al pinchar, pueden acceder a diferentes servicios, como un videochat con los actores del video, a una página web de pago que vende el acceso a contactos de personas desconocidas, o a videos de YouTube. En estos casos, se trata de spam, destinado a contratar un servicio, o a aumentar la audiencia de determinados videos, para ganar dinero a través de la publicidad. Entonces, ¿nos encontramos frente a una nueva entrada al mundo de la pornografía? ¿Deberíamos estar más pendientes sobre el contenido que ven nuestros adolescentes en las redes sociales? La respuesta es sí. Dale una vuelta, sugiere a madres, padres, educadores, que den valor a las redes sociales, y que sepan explicar a sus hijos e hijas la realidad que puede esconder, lo que a veces no quieren encontrar. Recuerda, Internet es un mundo fantástico e imprescindible, pero también necesita moderación y orientación. Aprende para enseñar. Todo queda en familia. Mayo de 2020. Hay días mundiales para todo. También para la familia, cada 15 de mayo. ¿Qué duda cabe de su importancia en nuestras vidas? Es el lugar de nuestro origen y en el cual nos empezamos a desarrollar como personas. Además, es considerada como la escuela de la vida, ya que educa a sus miembros, por medio de la convivencia, el cariño, la aceptación, el respeto, la libertad, etc. Por tanto, nuestro sistema familiar tiene un papel fundamental en nuestra educación. Si es un pilar importante en nuestra educación, también debería ser donde aprendamos acerca de la sexualidad. Por lo general, la sexualidad es un tema escasamente abordado, tanto en casa como en la escuela. Por este motivo, queremos animar a los padres a ser la principal fuente de enseñanza sobre el tema. De lo contrario, se puede caer en el riesgo de que los hijos busquen aprender por otros medios, que, quizás, no aporten la información adecuada. Uno de esos medios puede ser la tecnología, muy accesible para todos. Por eso, es recomendable empezar a educar a una edad temprana. Se ha visto que la edad media del inicio del consumo de pornografía es a los 11 años. No obstante, estudios recientes señalan que hay niños que a los 7 años ya empiezan a consumir. Muchos de ellos se encuentran con la pornografía de manera accidental y pueden quedar enganchados, a pesar de no entender lo que están viendo. Es posible que hablar sobre sexualidad y pornografía con los hijos te resulte difícil e incómodo. Sin embargo, después de conocer esos datos, podrás darte cuenta que es necesario. Antes de hacerlo, es importante tener una buena relación con tus hijos. Las investigaciones señalan que un vínculo cercano entre padres e hijos está altamente asociado con la prevención de conductas de riesgo. Además, los participantes que informaron tener una buena relación con sus padres eran menos propensos a consumir pornografía y a experimentar un uso problemático de Internet. Una buena comunicación entre los miembros de una familia puede ser un factor protector ante el desarrollo y aparición de un problema. Por tanto, una persona que tiene una familia donde sus miembros mantienen una relación cercana y buena comunicación entre ellos, tiene menos probabilidades de caer en una adicción. En este caso concreto, en la adicción a la pornografía. Pautas para conversar sobre pornografía con tu hijo. Antes de la conversación. 1. Crear un espacio seguro en el que se puedan mantener conversaciones. Fomentar un diálogo abierto, sincero, con preguntas y momentos de reflexión. Es importante mostrar apoyo, evitando culpabilizar y criticar. 2. Informarte. Conocer los datos que explican el impacto de la pornografía en la persona, en las relaciones y en la sociedad. De esta manera, estarás preparado para responder las dudas que tu hijo pueda presentar. 3. Pensar en las razones por las que quieres hablar sobre el tema con tu hijo.
Esto ayudará a saber en qué momento tener la conversación y hacia dónde dirigirla. Durante la conversación. 1. Recuerda que el objetivo de tener esta conversación debe ir de la mano con la creación de un espacio seguro de diálogo. 2. Averigua cuánto sabe para adecuar la conversación lo mejor posible. 3. Educa sobre sexualidad, pornografía y los efectos que tiene sobre el desarrollo cognitivo, emocional y sexual. Enséñale que tiene la libertad para tomar sus propias decisiones, pero que es importante estar informado y conocer las consecuencias. 4. Educa acerca del respeto y consentimiento. Enséñale a establecer y respetar límites. 5. Muéstrate abierto a escuchar las dificultades y dudas que pueda tener. Esto facilita que sienta apoyo y comprensión. Presta atención para conocer qué le interesa o en qué le gustaría profundizar. 6. Permítele reaccionar, expresar sus emociones y dale tiempo para procesar la información. Recuérdale que la finalidad de esta conversación no es juzgar, castigar o acusar, que está en un ambiente seguro y que le quieres. 7. Si se abre contigo, reacciona demostrando apoyo y cariño. Que sienta que estás de su lado, evitando enfadarte y castigarle. 8. Muestra disponibilidad para retomar la conversación en cualquier otro momento. Nunca es tarde para tener esta conversación. Pero cuanto antes, mejor, según la edad y circunstancias de tu hijo o hija. Te animamos a que te prepares, te llenes de valor y te animes a iniciar un diálogo. Quizás te sientas incómodo por un momento, pero te darás cuenta que vale la pena. Fomentas una relación más cercana con tus familiares y educas a tus hijos. ¿Y solo una conversación? Lo que tú veas y lo que él o ella reclamen. Lo importante es dejar la puerta abierta. Te animamos a tenerlas con frecuencia. La sexualidad es un tema amplio y da para mucho, pero, lo bueno, es que puedes tener conversaciones, de corazón a corazón, sobre cualquier otro tema. Solo recuerda la importancia de escuchar, aceptar y validar las emociones de quien decide abrirse. No se me va de la cabeza, dice mi hijo. Abril de 2020. Elena García Carvajal. Psicóloga, educadora en sexualidad infantil, psicoterapeuta corporal. De México. La infancia ha tenido acceso a Internet desde hace ya casi 20 años. Por un lado, es una maravilla lo que se puede lograr con la tecnología, como comprobamos estos días durante la pandemia. A la vez, los riesgos también están ahí. El sexting, el grooming, los retos virales, el ciberbullying y la exposición a la pornografía son cada vez más fáciles de experimentar. Niños y niñas que están creciendo con la tecnología, y aún hay muchos padres que no son conscientes de lo que su uso implica, y, por tanto, potencia los riesgos. Así, también han incrementado mis experiencias de educar niñas y niños que han estado expuestos a la pornografía. A continuación, comparto algunas de ellas. Mis experiencias con grupos de niños. Al estar hablando de las partes del cuerpo en un grupo de tercero de primaria, entre 8 y 9 años, una niña se acercó a decirme que quería contarme algo. Le respondí que al terminar la sesión, tomaríamos un tiempo para que me contara. Me llevé una gran sorpresa cuando me platicó que su papá le prestó su celular, y ella encontró un video, en el cual su papá chupaba la vulva de su mamá. Mencionó que ver esto le provocó mucho asco, y era algo que de modo recurrente venía a su mente. Además, le preocupaba que su hermano menor también lo había visto. Esta historia ocurrió en 2009, una época sin smartphones, pero con la facilidad de grabar videos en el celular. Ese mismo año, surgió el tema de pornografía con alumnas y alumnos de quinto y sexto de primaria, entre 10 y 12 años, en un taller de educación sexual infantil. Nos sentamos en círculo, y les permití que expresaran sus inquietudes. Un niño mencionó que la había visto, otros no sabían qué era, y algunos pensaban que la pornografía era ver a las mujeres anunciando ropa interior en las revistas. Era muy claro que el niño que mencionó haberla visto, tenía conductas y respuestas muy diferentes a las del resto del grupo. Se mostraba nervioso, además de muy avergonzado al hablar del tema. Durante las clases, le costaba trabajo escuchar la palabra sexualidad, o que se nombraran los genitales, pene o vulva. Él mismo reconoció que le costaba sacar de su mente lo que había visto. Poderlo hablar conmigo ayudó a que se sintiera un poco mejor.
en el año 2016, tuve la experiencia que más me ha impactado. En una generación de niños y niñas de tercero de primaria, entre 9 y 10 años, me topé con 4 grupos, a los que les costó mucho trabajo tomar la clase que debía darles, la cual hablaba de la pubertad y cómo identificar los primeros cambios. En cada uno de los grupos surgieron diferentes situaciones. Las resumiré, mencionando las frases que recibí del alumnado. ¿Por qué nos arruinas la infancia? No, no repitas esa palabra. Tras mencionar pene y escroto. ¡Qué asco! Al explicar que aparece vello púbico. No tiene caso que nos expliquen del sexo hasta quinto, cuando ya lo sabemos ahorita. Yo no quiero ser adulto. Hubo algunos niños con los que hablé directamente. Uno de ellos se acercó a mí para pedirme hablar en privado, se notaba muy angustiado. Un compañero le había enseñado los videos de un sitio porno que veía con frecuencia. Esto le resultó tan desagradable, que hasta le daban ganas de vomitar cada vez que lo recordaba, además de que no lo podía sacar de su cabeza. Aquí hubo 2 situaciones diferentes, ya que un niño pidió ayuda en cuanto pudo hacerlo, y el otro ya tenía como parte de su actividad cotidiana ver pornografía en su tablet. Platiqué con otros niños, debido a los comentarios que hacían durante las sesiones. 2 de ellos comentaron que jugaban GTA V, un videojuego con contenidos sexuales, además de que habían visto algunos videos pornográficos en YouTube junto con otros compañeros. Y uno de ellos comentó que también había visto una película en Netflix, que tenía contenido sexual explícito de un hombre con diferentes mujeres. La sexualidad distorsionada. Hay indicadores claros cuando un niño ha estado expuesto a contenido sexual explícito, sea o no pornográfico. Algunos son rechazo hacia el cuerpo, ansiedad al hablar de sexualidad en general o del cuerpo, mal pensar o hacer comentarios en doble sentido, movimientos corporales que asemejan besos, caricias o el acto sexual, conductas de acoso sexual, comentarios inadecuados hacia sus compañeros y compañeras. Unido a esto, la idea de que la sexualidad es algo negativo y que solo tiene que ver con lo erótico, se refuerza. Es un hecho que la pornografía desata emociones negativas y que requiere la posterior escucha activa de un buen educador, que permita orientar, apoyar y aplicar los límites necesarios para favorecer el bienestar de niñas y niños. Y aunque esto lo he aprendido más en mi experiencia profesional, también ha sido un conocimiento adquirido, con base en un breve estudio que hicimos en septiembre de 2019 sobre los efectos del uso de las TIC, o tecnologías de la información y comunicación, en niños y niñas de 9 a 12 años, cuyas conclusiones principales fueron: existe relación entre haber visto imágenes sexuales o pornográficas y sentir enojo. Utilizar celular se asoció en un 70% con la posibilidad de sentir miedo ante una imagen o video. No usar celular favorece el no haber vivido asco o desesperación ante alguna imagen o video. La recomendación para madres, padres y profesores es educar en sexualidad y afectividad, en el uso responsable de la tecnología y sus riesgos, adaptarse a la edad y carácter de cada hijo, escuchar y comprender siempre, sin actitudes autoritarias ni punitivas. Los beneficios del deporte. Abril de 2020. David Calavia Pascual, entrenador personal. Un elevado consumo de pornografía altera el funcionamiento de nuestro cerebro y puede llegar a provocar una adicción, como muestran numerosos estudios. A diferencia con respecto a practicar sexo, el porno produce una liberación excesiva de dopamina, un neurotransmisor cerebral relacionado con los sentimientos de placer. Al producirse, el organismo necesita volver a producirla nuevamente, por lo que promueve la repetición de esta conducta y deriva en un círculo vicioso, que lleva al individuo a perder la capacidad de gobernar su propia mente. La persona adicta se desconecta de la realidad, necesita más dopamina que la vez anterior, y el cerebro envía el mensaje de volver a repetir el comportamiento a toda costa. Como en todas las adicciones, es importante detectarla y tratarla. El deporte, como regulador emocional, es una buena opción para superar un estado de ansiedad y reducir el estrés, que está en el origen de esa búsqueda de recompensa. Cuando hablamos de practicar ejercicio físico, se suelen mencionar sus beneficios para el cuerpo, ya que son los más visibles y efectivos. Ayuda a perder peso y a moldear el sistema muscular. Pero también están las mejoras no físicas, como las psicológicas, tan importantes para el equilibrio de la persona.
Realizar ejercicio físico de forma habitual supone la liberación de dopamina de manera sana para todas las personas que sufren síndrome de abstinencia. Ese síndrome dura solamente unos segundos y, si se detecta, se puede sustituir por ejercicio físico. Así irá disminuyendo la necesidad de ver pornografía y se sustituirá con la práctica deportiva, que incrementa progresivamente la coordinación, el equilibrio, la flexibilidad, la disciplina y la capacidad para trabajar en equipo. Todo ventajas. Desde el momento en que se empieza, aparecen resultados. La persona adicta se ve capaz de seguir luchando, comprueba que el deporte hace sentir bien, despeja la mente, da seguridad, energía, positividad. Es tan sencillo como salir a correr con ropa cómoda y entrenar en el parque, o estos días, en casa, a través de múltiples tablas de ejercicios que se pueden encontrar en Internet. Y cuando acabe la cuarentena, tampoco es necesario ir a un gimnasio. Se pueden hacer numerosos ejercicios con tu propio cuerpo, como los cardiovasculares, por ejemplo, mountain climbers o jumping jacks. Ejercicios de fuerza, como flexiones, sentadillas, burpees o ejercicios de abdomen. Sesiones de 45 o 60 minutos cada día te ayudarán a olvidar el consumo de pornografía, volverás a ser la persona que eras antes. Y lo más importante, si te quieres, podrás querer e interesarte de nuevo por los demás. De la adicción a la pornografía se sale, estirando, corriendo o saltando. Muévete, lo agradecerá tu cuerpo y tu mente. ETS. Y etc. Diciembre de 2019. El 50% de los jóvenes encuestados reconoce haber incrementado las prácticas sexuales de riesgo después de haber consumido pornografía. Además, el 4.5% afirma que ha pagado por tener encuentros sexuales o estaría dispuesto a hacerlo. ¿En qué consisten esas prácticas de riesgo? Las conductas sexuales más habituales entre los adolescentes son contactos sexuales con desconocidos sin utilizar ningún tipo de protección, sexo oral o anal, y conductas con tintes agresivos, en los que la humillación, denigración y los actos violentos son los protagonistas. Estas conductas, cada vez más prevalentes entre los jóvenes, hacen que las enfermedades de transmisión sexual, ETS, aumenten. La Academia Española de Dermatología y Venereología, en el Día Mundial de la Salud Sexual, 4 de septiembre, advirtió del aumento de infecciones de transmisión sexual en jóvenes. 25 años es la edad que registra mayores porcentajes de infecciones por gonorrea y clamidia. Desde 2001, los casos de ETS han crecido. Por ejemplo, el número de casos de sífilis se ha multiplicado por 7, se ha pasado de 700 casos en 2001 a 4.941 casos en 2017, y las enfermedades gonocócicas se han multiplicado por 10. En 2001 hubo 805 casos, y en 2017 se registraron 8.722, en los más jóvenes. Cataluña y Baleares están a la cabeza en los diagnósticos de estas dos enfermedades. A partir de estos datos, es necesaria una reflexión. Nos enfrentamos ante un problema de salud pública, un problema que hace años, a través de medidas sanitarias, consiguieron disminuir los casos de infecciones. Desde Dale una vuelta, nos preguntamos si el consumo precoz de pornografía puede ser un factor de riesgo para que los jóvenes contraigan este tipo de infecciones. Y nuestra respuesta es afirmativa. La mayoría de jóvenes han visto con frecuencia filmaciones en las que se observan las siguientes escenas sexuales: sexo vaginal sin preservativo, cambiando de parejas y en grupo, sexo anal sin preservativo con diversas parejas, y eyaculación en la boca de la pareja. Este tipo de prácticas pueden tener efectos negativos sobre la salud de los más jóvenes. ¿Qué enseña el porno? El contenido pornográfico se caracteriza por un tipo de conducta sexual ausente de afecto, emoción e intimidad. La relación entre los protagonistas no se basa en una relación interpersonal, en el que pueda haber un diálogo más o menos extenso, y en el que entren en juego las armas de seducción características de una relación sexual sana. Además, en este contenido aparecen personajes con características corporales específicas y alejadas de los cuerpos reales. Esto hace que, además del riesgo de desarrollar conductas agresivas, otras consecuencias de integrar un esquema sexual aprendido en la pornografía pueden ser: pérdida de habilidades para seducir, incapacidad para mantener relaciones sexuales estables con una pareja, supresión de la intimidad y afecto en las relaciones sexuales,
mayor permisividad sexual y mayor número de parejas sexuales. Las imágenes explícitas y las narraciones presentadas en la pornografía pueden influir en el desarrollo de la sexualidad de los jóvenes, en sus aspectos cognitivos, afectivos y de comportamiento. Al representar un conjunto de mensajes permisivos sobre la sexualidad, la pornografía puede modelar la realidad sexual de los adolescentes, tanto a nivel intrapersonal como interpersonal. Por lo tanto, los jóvenes tienden a reproducir algunos patrones relacionados con las relaciones interpersonales y las expresiones sexuales en los encuentros sexuales que tienen en la vida real. El porno es fuente de educación sexual para los más jóvenes. Según el informe español citado más arriba, casi un 70% de los entrevistados reconoce no haber recibido una educación afectiva sexual, o si la ha recibido, ha sido insatisfactoria. Para resolver las dudas, acuden, en un 72.8% de los casos, a sus amigos, y el 69.1% a Internet. Quizás debamos reflexionar sobre dónde y qué están aprendiendo. Los modelos sexuales que aprenden representan una sexualidad sana. A lo largo de estos años, en los que hemos podido hablar con casi 3.000 adolescentes, reconocen que lo que ven no es real, pero que acuden a la pornografía para aprender. No son conscientes de los riesgos que conlleva, y empezamos a ver los efectos de un consumo precoz de porno. El porno pone en juego su salud física y emocional. Hablemos con ellos. Y no solo de cómo se pone un condón, sino de los afectos, emociones, pensamientos. De relaciones, de habilidades sociales, de comunicación, asertividad, amor, caricias, abrazos. De libertad. La soledad, un detonante silencioso. Septiembre de 2019. El sentimiento de soledad está muy conectado al consumo de pornografía. No es una frase gratuita o sin fundamento. Es la experiencia clínica de muchas consultas, y que afirma María Contreras, psicóloga y sexóloga de nuestra asociación. Es importante el matiz de sentimiento de soledad. Nos referimos a esa soledad interior, de fondo, que conduce inevitablemente a la soledad física. Pero el problema principal es ese sentimiento. Personas que se ven vacías emocionalmente, sin un proyecto, sin fuerzas, ni aspiraciones que muevan su vida. Y, sobre todo, sin compañía. Estamos cansados de escuchar que los jóvenes ahora están más conectados que nunca, por usar WhatsApp, Instagram, TikTok, etc. Y solos, también, como nunca. Y esta soledad va a más, precisamente porque existe un atractivo en la soledad, la aparente tranquilidad, y las infinitas posibilidades de hacer lo que uno quiera sin moverte de tu casa, de tu habitación. Con frecuencia nos escriben a la web para pedir ayuda, consejos, etc. Una idea repetida es la de sentirse desvinculado del mundo, amigos, pareja, familia. Sentimiento de soledad. ¿Es el porno una vía de compensación que nos desvincula del mundo? ¿Se ha convertido el porno en mi mejor amigo? Soledad, tristeza y aburrimiento. La soledad, esta soledad, no la obligada o esporádica, que a veces es necesaria, hace buenas migas con la tristeza. La pornografía es un elemento inmerso en nuestra sociedad, que lo que hace muchas veces es arrebatarnos nuestro tiempo con la gente que nos rodea. Y nada satisface más que el contacto personal, la experiencia física y emocional de estar bien acompañado. Y de la soledad al aburrimiento, no hay más que un paso. Hoy día, cada vez son más las voces que piden un sano aburrimiento. Y no les falta razón. Nos referimos aquí al aburrimiento ya asentado, casi como estilo de no vida. Una definición sugerente escuchada hace tiempo. La persona aburrida es alguien que se ha vuelto poco interesante para sí mismo. Alguien sin proyecto. En definitiva, se podría decir que no está matando el tiempo le está matando. No hacen falta grandes psicólogos, sociólogos, psiquiatras o antropólogos para encontrar soluciones y consejos de sentido común, útiles siempre. Ejercitar aficiones, practicar algún deporte, socializar, aunque suponga algún esfuerzo, buscar ilusiones vitales que involucren nuestra mente y nuestras fuerzas. Mejor solo que mal acompañado. Cierto, pero reconozcamos que casi siempre las compañías ayudan más que perjudican. La triple P.
Perfeccionismo, pérdida de control y pornografía. Julio de 2019. Perfeccionismo. Ben Shahar, psicólogo, profesor de Psicología Positiva en la Universidad de Harvard, explica el gran peligro que supone ser perfeccionista. Define este tipo de pensamiento como el causante de la no aceptación de nuestros fallos y errores, el miedo a cometerlos, a rechazar emociones negativas, y contemplar el éxito como un camino rígido, duro, de todo o nada, donde cualquiera puede intentar derrotarte y quitarte del camino, por lo que es necesario mantener una actitud defensiva ante los demás. El perfeccionista se suele guiar por el sentido del deber autoimpuesto, donde no admite el error. En otras palabras, busca ser un superhombre. Esta actitud habitualmente conduce a la frustración por no alcanzar nuestras metas, a pensamientos negativos sobre la propia valía y malestar. No es necesario ser un perfeccionista de libro para poder tener algunos rasgos que puedan ser perjudiciales para nuestra salud y nos causen los mismos problemas. Tal vez solo se den en unas determinadas situaciones o contextos, como en la familia, en el trabajo o estudio, o en las relaciones sociales, y nos hagan sentir esa frustración. Pérdida de control. Cuando una emoción es excesiva, se puede perder parte del control, sucumbir o aceptar algo que normalmente no se haría. Todos podemos haber sentido que hasta lo más mínimo nos molesta debido a un mal día, o simplemente porque nos hemos levantado con el pie izquierdo, o cuando después de alguna cosa buena, exitosa o especial, reaccionamos de una manera desproporcionada. Es decir, según cómo nos sintamos o pensemos, reaccionaremos de una manera diferente. Si una parte de nosotros está excesivamente activada, como un pensamiento, sentimiento, emoción, idea o sensación, reaccionaremos más fácilmente conforme a ella. Así, ante algo que consideramos positivo, lo intentaremos mantener, mientras que ante algo negativo, intentaremos eliminarlo, por desgracia, normalmente centrándonos más en ello. En las personas que tienen ciertos rasgos perfeccionistas, es común la sensación de frustración, malestar, pensamientos de baja autoestima, o, incluso, inutilidad, debilidad, ausencia de control de la situación. Esto produce que se busque una respuesta que nos haga cambiar esas sensaciones que consideramos negativas. Si estas sensaciones son demasiado intensas o comunes, se buscará algo que las suprima, o, al menos, suavice, con la mayor rapidez posible. En otras palabras, buscaremos activar las neuronas del placer, ya que no podemos sentir placer y malestar a la vez. Pornografía. Aquí es donde entra, o puede entrar, la pornografía, que puede utilizarse muchas veces como una vía de escape rápida, que nos provoque una activación que suprima la sensación de malestar. Para ello, según los principios de la psicología del aprendizaje conductual, ha de ser superior o con mayor saliencia, o sea, más llamativo, a la sensación de malestar. Es decir, a mayor malestar, es necesaria una activación más llamativa y, por tanto, un consumo mayor o más intenso. Y aquí habría que añadir el problema debido al acostumbramiento, al hábito, por lo que se necesitará que dicho consumo sea aún mayor. Ante la problemática del perfeccionismo, Ben Shahar ofrece la alternativa del optimalismo, regida por la regla de Pareto, o del 80-20, que consiste en invertir en ese 20%, que genera el 80% de los resultados, ver el fracaso como aprendizaje, aceptarlo, y contemplar las emociones negativas como algo propio de la existencia humana. La pornografía no es la única salida para el malestar, como es evidente. Hay actividades como el deporte o cualquier afición, un estilo de aceptación más amplio, o simplemente dejarlo salir contándoselo a otra persona, que pueden ayudar a disminuir esa intensa sensación de frustración, tristeza o derrota. Sé imperfecto, y ahí encontrarás tu perfección. ¿Sería efectivo regular la pornografía? Junio de 2019. Las declaraciones sobre la regulación de la pornografía de Andrea Fernández, diputada del PSOE, en El Español, han reavivado el debate. Las redes sociales no tardaron en agitarse, y muchos profirieron descalificaciones varias e innecesarias contra su persona. Desde Dale una vuelta, mostramos nuestro apoyo a la política, y vemos necesario hablar de este asunto. La realidad es que el porno se consume, y mucho. El 12% del contenido online es pornográfico, según las estimaciones más bajas, y ya sabemos que Internet es demasiado inabarcable.
Un apunte a tener en cuenta es que este material no siempre lo consumen adultos capacitados para discernir entre ficción y realidad. Hoy día, el primer contacto con la sexualidad de los jóvenes está siendo a través del porno. Las respuestas de Andrea Fernández nos hacen reflexionar a todos. ¿Regulamos el porno? ¿Sería efectivo? ¿Cómo lo hacemos? En la entrevista, Andrea afirma que regular el tráfico en Internet con una ley nacional es prácticamente imposible. Si queremos hacerlo bien, hay que elevarlo a un plano europeo o supranacional. no obstante, Reino Unido ya ha aprobado una ley de verificación de edad para las páginas pornográficas, que entra en vigor el próximo 15 de julio, similar al de las casas de apuestas online. De esta forma, se evitaría que los niños y las niñas que obtienen su primer smartphone acaben en sitios web no recomendados. ¿Y qué regulamos? Una de las poblaciones de riesgo es la juventud que crece con el porno antes de dar su primer beso, los pornonativos. El porno tiene que estar regulado en cuanto al consumo, especialmente para menores de edad. Es sintomático que el porno que se consume esté basado, mayoritariamente, en la violencia y en las agresiones hacia las mujeres. Comenta Andrea Fernández. Y no está nada equivocada. Hay niños de 8 años que se inician en el consumo a esa corta edad, y las consecuencias cerebrales son mucho más notorias a edades tempranas. Por otro lado, también matizamos alguna declaración de Andrea. La pornografía no crea agresores sexuales. Sin embargo, la correlación que existe entre el perfil de un agresor y el consumo de pornografía es palmaria. ¿Y esto, qué quiere decir? Básicamente, no existe evidencia científica de que el porno cree violadores desde cero, y entran en juego otros factores. Pero sí podemos deducir que casi todo agresor consume pornografía violenta. El porno no crea manadas por sí solo, pero prepara el terreno. Este contenido, sumado a otros factores de riesgo, eleva las probabilidades de que una manada surja con mayor facilidad. Es un elemento de interacción muy poderoso. Un asunto de agenda pública. No obstante, lo relevante de las declaraciones de la diputada más joven del Congreso es que ha conseguido situar este asunto en los medios, al menos durante un breve periodo de tiempo. La nueva pornografía tiene que pasar a la agenda política y debería convertirse en un asunto que involucre a la ciudadanía, pues nos afecta a todos. Nadie quiere que su hijo o hija esté expuesto a contenido sexual violento. Tampoco queremos que los jóvenes comiencen a realizar prácticas sexuales de riesgo, o que se denigre la imagen de la mujer constantemente. Todo esto son consecuencias motivadas por el consumo de pornografía, y que hacen que el porno se convierta en un asunto de salud pública y de convivencia social. Además, negarlo por motivos electoralistas puede ser peligroso. De hecho, cuanto antes comiencen nuestros políticos a hablar de ello, antes podremos proteger a los jóvenes, y no tan jóvenes. Aunque la regulación puede ser beneficiosa, es clave dejar claro lo siguiente. Una regulación no evita que tengas que sentarte a hablar con tus hijos sobre la sexualidad sana y emocionalmente segura. La importancia de la educación sexual es la idea principal. Si acabamos poniendo controles de verificación de edad en las páginas porno, estamos dando un gran paso, pero no estamos solucionando el problema de fondo. El porno se puede filtrar por muchos canales, y hay que asumir que, de una forma u otra, los niños y niñas pueden encontrarse con contenido pornográfico violento. La medida decisiva es apostar por la educación sexual. Y aquí, tanto los padres como la escuela tienen mucho que decir. Los jóvenes tienen que demandar un sexo respetuoso, seguro, que rechace la vejación, que invite a relaciones igualitarias y afectivas. Y esto solo surge si han vivido en un ambiente que se haya preocupado de explicarles claramente cómo es el sexo de verdad, el que trae cariño y respeto, no estrangulamientos, ni llantos, o juegos no tan divertidos. Puede haber muchas formas de disfrutar la sexualidad, pero la primera educación sexual de un adolescente no debe estar cargada de ficción y violencia. Un poco de porno me hace daño. Mayo de 2019. En los últimos años, hemos presenciado el crecimiento exponencial de la industria de la pornografía, en conjunto con cambios en su formato y difusión. Este crecimiento responde a uno de los modelos más básicos de la economía, oferta y demanda. Se ha visto que en los últimos 20 a 30 años, el uso de pornografía se ha ido asentando en la vida de distintos grupos de edad, llegando a ser una actividad percibida como normal dentro de la sociedad, generándose un aumento de su demanda,
repercutiendo, a su vez, en la oferta. La normalización del uso de pornografía a través de los años puede hacernos creer que ver un poco de contenido sexual explícito está bien, por el mero hecho de ser normal. No obstante, hablar de la pornografía utilizando las connotaciones bueno o malo sería reducirlo a un debate moral. La realidad es que, desde hace ya varios años, la pornografía ha formado parte de un debate científico. Particularmente, se debe a las repercusiones que su consumo genera en la salud mental de los usuarios. Incluso, algunos investigadores hablan de la pornografía como el nuevo tabaco de la sociedad. En cierta manera, nos sirve como una analogía para reflexionar sobre el uso de pornografía. Si ponemos nuestra mirada años atrás, podemos ver que el tabaco en sus inicios se promocionaba sin ningún perjuicio, incluso llegando a ser recomendado por profesionales de la salud. Con el pasar del tiempo, los científicos comenzaron a darse cuenta de las repercusiones físicas que el tabaco producía en las personas, y tras varios años de investigación, los gobiernos tuvieron que tomar medidas preventivas para frenar el consumo excesivo del tabaco. Volviendo al titular, ¿un poco de porno me hace daño? Distintas investigaciones alertan del potencial adictivo que tiene la pornografía. Como bien sabemos, el consumo de pornografía puede resultar relajante y placentero para nuestro cerebro. Este fenómeno no es solamente propio de los seres humanos. En un estudio con primates, se les dio a escoger entre un zumo, recompensa, y la imagen de la parte inferior de monos hembras. Sorprendentemente, los primates escogieron las fotos, dejando de lado el refuerzo natural que les alimentaba, el zumo. Se podría decir que el uso de pornografía en cantidades pequeñas y con espacios separados de tiempo no genera una adicción, y, a ciencia cierta, el uso diario tampoco lo determina. Para determinar si hay una adicción, entran en juego otras variables, como no poder abandonar su uso, necesitar un estímulo cada vez más fuerte, tolerancia del contenido y tiempo del contenido observado, ocupa la función de regulador emocional, etc. Como en todas las sustancias y comportamientos adictivos, se empieza probando, creyendo que no nos vamos a enganchar, hasta que un día se ha vuelto un hábito. El uso esporádico, aunque no termine en una adicción, conlleva una serie de riesgos que pueden repercutir en distintos aspectos o esferas de tu vida. En diversos estudios, se ha visto que el uso de pornografía puede moldear el comportamiento de los adolescentes en ámbitos sociales, promover prácticas sexuales de riesgo, reforzar estereotipos de género, e, incluso, incrementar la agresividad en relaciones sexuales. Aunque no lo parezca, cuando las personas ven pornografía, su cerebro está aprendiendo y nutriéndose de lo que percibe, a pesar de no estar motivado por aprender o memorizar estas imágenes. Cuando tengas ganas de ver pornografía, detente a reflexionar y pregúntate, ¿para qué veo pornografía? ¿Necesito la pornografía? ¿Qué es lo que siento? Si lo necesitas, sal a dar un paseo, escríbele a un amigo, o incluso, envíanos un mensaje. Te esperamos. El reto de las 15 preguntas. Febrero de 2019. No hace falta buscar pornografía. Navegas por internet y te encuentras con ella. Viene a ti al descargarte una película, al jugar a un videojuego o a través de Instagram o Twitter. Manuel, 16 años. Este es el relato de uno y de muchos adolescentes sobre el porno. El 93% de los hombres y el 62% de las mujeres se han encontrado con la pornografía a través de Internet durante la adolescencia. La edad media de exposición a la pornografía es de 11 años. El 22% son menores de 10 años. Los menores son el grupo de la sociedad más vulnerable a desarrollar una conducta fuera de control con la pornografía. ¿Por qué? Por las siguientes razones. La edad media de tener un dispositivo electrónico, principalmente tableta, es a los 10 años. La edad media del primer móvil es entre los 12 y 13 años. El 80% del consumo de contenido pornográfico es a través de los dispositivos móviles. Los adolescentes pasan mucho tiempo solos en casa, debido a la vida laboral de los padres, y se acuestan muy tarde por culpa de las pantallas. El momento del día que más se consume porno es de 10 de la noche a 1 de la mañana. Además, el sentimiento de soledad es una emoción muy frecuente que lleva a la persona a consumir porno para lidiar con esa emoción. Escasa formación sexual en familia. Poca confianza por parte de los hijos a la hora de preguntar sus dudas.
La triple A de la pornografía. Accesibilidad, desde cualquier lugar. Anonimato, nadie puede verte. Y asequibilidad, es gratuita. Por estos motivos, desde Dale una vuelta, animamos a madres, padres, tutores, educadores, que hablen con los chicos y chicas que tienen a su cargo. Ofrecemos algunas preguntas, pueden ser más, pueden ser menos, que quizá ayuden a iniciar una conversación acerca de la pornografía y el mensaje que transmite. 1. ¿Qué es para ti la pornografía? 2. ¿Qué te da? ¿Qué beneficios obtienes cuando la ves? 3. ¿Qué es lo que persigues? ¿Cuál es tu objetivo? 4. ¿Qué te motiva a verlo? 5. ¿Qué emociones te llevan a consumirla? Alegría, tristeza, miedo, ira, ansiedad, aburrimiento, etc. 6. ¿Qué aprendes cuando ves pornografía? ¿Crees que aprendes algo? 7. Si alguna vez la has visto, ¿en qué momentos la ves? ¿En casa, en tu habitación? ¿Cuando te quedas solo en casa? ¿En el patio del colegio porque te la enseña un amigo? Describir las situaciones. 8. ¿Cómo te sientes si has visto porno? ¿Culpable? ¿Avergonzado? ¿Triste? ¿Solo? 9. ¿Lo que ves, crees que es real? ¿Los cuerpos de los protagonistas, la respuesta sexual o los actos? 10. ¿Lo que aparece o se dice, crees que es lo cotidiano? ¿Es real? ¿Sería posible vivirlo con una persona en un encuentro real, cara a cara? 11. ¿Lo que ves en esa escena, piensas que la persona con la que tengas relaciones sexuales le gustaría vivirlo? ¿Se sentiría cómoda? 12. ¿Qué ideas se muestran sobre los hombres y las mujeres? ¿Cómo son? ¿Crees que es real? ¿Te gustaría ser el protagonista de esa escena? 13. ¿Lo que se presenta en la pornografía, crees que hay amor entre las personas que protagonizan la escena? 14. ¿Qué puede ocurrir con alguien que se cree todo lo que la pornografía muestra? 15. ¿Cómo podría afectar a tu vida si ves mucho porno? Europa protegerá a los menores en su nueva ley audiovisual. Noviembre de 2018. El pasado 2 de octubre, el Parlamento Europeo aprobó la nueva normativa para la prestación de servicios de comunicación audiovisual. Además de limitar la emisión de publicidad y aumentar la producción europea en las plataformas de vídeo a la carta, que incluye Netflix, YouTube, Facebook y cadenas de televisión, la nueva normativa promete una mayor protección a los niños. Esta protección se centra en contenido que incita a la violencia, odio o terrorismo y la pornografía. Según indica el artículo 6, Los Estados miembros adoptarán las medidas adecuadas para velar por que los servicios de comunicación audiovisual, que puedan perjudicar el desarrollo físico, mental o moral de los menores, solo sean accesibles de un modo que garantice que, normalmente, dichos menores no los verán ni oirán. Los contenidos más nocivos, como la violencia gratuita y la pornografía, estarán sujetos a las medidas más estrictas. la normativa también requiere que los proveedores de estos servicios audiovisuales tomen medidas para cumplir con la misma, y se les obligará a reaccionar en el caso de detectar contenido dañino. Por ejemplo, deberán crear un mecanismo transparente, sencillo y efectivo para permitir a los usuarios marcar el contenido o notificarlo a los administradores del sitio. Esta protección, sobre todo para los menores, es particularmente importante, ya que el acceso a contenido pornográfico es más fácil que nunca, y las restricciones para comprobar la edad no están equipadas para realmente cumplir con su propósito. Aunque la nueva normativa no especifica qué tipo de medidas se llevarán a cabo si una plataforma no cumple con la misma, la legislación es un primer paso para proteger a menores, los más vulnerables a los efectos dañinos de la pornografía. La normativa deberá ser aprobada por el Consejo, y los países tendrán 21 meses para incorporar a su legislación nacional. Un primer paso. Una buena noticia. Houston, tenemos un problema. Los síntomas, parte 1. Abril de 2018. En este post y en el próximo, señalamos 20 síntomas frecuentes que se han descrito en esta patología. Seguramente no están todos los que son, pero pueden ayudar a valorar la situación personal y a poner remedios con tiempo. 1. Búsqueda de páginas de contenido sexual con regularidad, no necesariamente todos los días, pero sí frecuentemente. 2.
En alguna ocasión, ser sorprendido por su pareja, padres, amigos o conocidos, visitando este tipo de páginas, provocando una situación incómoda. 3. Tener problemas informáticos al infectar con un virus el ordenador, debido a la visita de páginas de dudosa fiabilidad buscando contenidos sexuales. 4. Preferir abandonar otras tareas sociales, de ocio o recreativas, por pasar tiempo consumiendo pornografía. 5. Las horas dedicadas a consumir estos contenidos pornográficos privan a la persona del propio desarrollo y mejora profesional. 6. Cada vez se pasa más tiempo consultando contenidos eróticos. Esta tarea es cada vez más importante en su vida. 7. Verse a menudo envuelto en la búsqueda de contenidos cada vez más exóticos, porque el sexo tradicional resulta monótono y aburrido. 8. Hacer pagos online con tarjeta de crédito en webs eróticas poco fiables y que le preocupe el concepto que aparece en el extracto del banco. 9. Consultar contenidos eróticos en otros dispositivos tecnológicos, como móviles, tablets e, incluso, ordenadores de otras personas, y en lugares fuera de casa, dando lugar a una situación ansiosa. 10. Consultar contenidos pornográficos en lugares donde podría tener problemas, como en el trabajo, en casa ajena o en un ordenador público. Houston, tenemos un problema. Los síntomas, parte 2. Abril de 2018. Ofrecemos otros 10 síntomas que completan los del post anterior. No dudes en pedir ayuda si te ves reflejado. La experiencia siempre lo aconseja. Intentarlo solo es meritorio y encomiable, pero habitualmente poco eficaz. 1. El apetito sexual con la pareja ha descendido últimamente, o, si no tiene pareja, no tiene intención de buscarla. En cambio, la actividad sexual con la pornografía sigue cada vez más activa. 2. Tener problemas para masturbarme sin recurrir a pornografía. 3. Proponerse en alguna ocasión dejar de consultar estos contenidos y volver a recaer una vez más. 4. Realizar conductas delictivas, como buscar contenidos de pederastia o hacer fotografías voyeristas, sin el consentimiento del fotografiado. 5. En ocasiones, reconocer que se tiene un problema con la pornografía y sentirse mal por ello, pero no conseguir dejar de consumirla. 6. Tener que borrar el historial de navegación de mi ordenador o móvil cada vez que alguien lo va a utilizar, por temor a que vean el consumo de pornografía. 7. No solo preocupación porque sepan que uno consume pornografía, sino la clase de pornografía que se consume, de menores, asiáticas, zoofilia, ancianas, entre otras. 8. Tener gastos relacionados con la pornografía que van en aumento, como membresías, pago por webcam eróticas en directo, etc., suponiendo una cantidad significativa. 9. Tener dificultades para estar un día entero sin consumir algo de pornografía. 10. Pensar que el consumo de pornografía no es un problema, y que es, incluso, más saludable que el sexo real. Construye tu muro, defiende lo tuyo. Julio de 2017. No son buenos tiempos para la palabra muro. Es un término que tiene mala fama. Los muros separan, dividen, alejan. Pero hay, al menos, una excepción. Cuando hablamos de pornografía, un buen muro puede ser liberador, una defensa que nos permite vivir la vida de modo más completo y saludable. La adicción a la pornografía puede producir muchos problemas en aquella persona que la sufre, en su familia, en el trabajo o en su entorno social, donde requerirá de una conexión constante a Internet con acceso a material sexual explícito. Detrás de esta adicción, pueden existir diferentes factores que hayan llevado a la persona a un pozo sin salida en su sexualidad, problemas emocionales, familiares, traumas, abusos, enfermedades psiquiátricas, etc. Sin embargo, lo importante es centrarse en el proceso de recuperación, localizar el punto de partida y empezar a caminar, poquito a poquito. Una primera estrategia que utilizamos algunos profesionales para el tratamiento de las adicciones son las estrategias conductuales, que se refieren a aquellos cambios en la conducta que se puedan realizar para tratar de controlar la adicción desde ese primer nivel, antes de comenzar el proceso terapéutico. Una gran herramienta para este primer abordaje es la utilización de filtros. Los filtros nos permiten controlar los anuncios intrusivos con contenido sexual, mensajes indeseados
y todo tipo de páginas pornográficas a las que hayamos decidido dejar de entrar, con el fin de protegernos informáticamente de esta sobrecarga de información sexual y poder navegar por Internet de forma selectiva y con serenidad. Existe una gran variedad de filtros en el mercado. Muchas de estas aplicaciones están diseñadas para niños, pero sirven también para adultos. Siempre se puede contar con la ayuda de alguien. Comentamos algunos de ellos. Ordenadores. Anti-Porn. Es una de las aplicaciones con mayor prestigio. Está diseñada exclusivamente con la finalidad de bloquear miles de páginas web con contenido para adultos. También tiene la doble funcionalidad para activar el bloqueo del lenguaje no adecuado y páginas web específicas que los padres quieran bloquear. Además, permite una actividad un poco invasiva. K9 Web Protection. Algunos lo consideran el mejor filtro antipornografía. Es un filtro gratuito de control parental que permite diversas posibilidades para la restricción y el rastreo de páginas no apropiadas en Internet. Disponible para Windows y Mac. Self User Control. Esta aplicación es una opción para ejercer un control sobre los menores en el ordenador e Internet. Cuenta con un completo filtrado de páginas web para evitar que los más pequeños puedan entrar en páginas no recomendadas para su edad. También permite bloquearlos según nuestras necesidades. Stay Focused. Puede bloquear sitios web y dominios con muy pocos clics. Google. Tiene algunas opciones para el filtrado de contenido web y navegadores. Smartphones. Para Android. Kaspersky SafeKits. Es una aplicación que cumple la función de seguridad y antivirus. Esta aplicación cumple una doble función. Por un lado, te permite restringir el acceso a ciertas páginas web o aplicaciones, de tal manera que si acceden a ellas, te llega un aviso a tu móvil, y por el otro, te puede informar sobre la ubicación actual de tu hijo. Parenting Control Parental. Esta aplicación es gratuita y ofrece lo básico para el control parental. Se pueden seleccionar las aplicaciones que usa tu hijo. Kuukla. Se pueden añadir filtros web para que las páginas que no sean de tu agrado queden automáticamente bloqueadas. También es posible gestionar y limitar el tiempo que tus hijos pasan en Internet, estableciendo horarios de uso. Para iOS, iPhone. En Ajustes, General, Restricciones, se pueden activar restricciones para diferentes aplicaciones, contenidos, privacidad y Game Center. Custodio Control Parental. Permite de manera sencilla limitar el tiempo que tu hijo pasa en sus dispositivos, controlar el contenido web al que accede y bloquear las aplicaciones que usa. Porn Blocker. Funciona con el navegador Safari. Tiene continuas actualizaciones y no requiere registro ni cuotas de suscripción. Es de pago. Mi hijo, imposible. 5 factores de riesgo. Marzo de 2017. Ogosa Obienrioba es una británica de 22 años, cuyo último video de su canal en YouTube se ha convertido en viral. Todo empieza cuando tenía 6 o 7 años, y fui abusada sexualmente por un amigo cercano de la familia. A raíz de estas dolorosas experiencias, Ogosa a los 15 años se convirtió en adicta a la pornografía. Cada vez necesitaba más cantidad, mayor regularidad y contenidos más extremos. No solo el abuso sexual es un factor que predisponga a Ogosa a tener una adicción a la pornografía. Lógicamente hay muchas causas y variadas. Ofrecemos 5 factores de riesgo a tener en cuenta en un adolescente. 1. Problemas en el ámbito familiar, escolar o social. Un ambiente negligente a nivel emocional en el hogar, una falta de educación sexual, problemas académicos o con sus iguales, pueden predisponer a la persona a buscar una evasiva a estos problemas, usando la pornografía. 2. Déficit de habilidades sociales. Las dificultades para relacionarse con sus iguales puede ser un factor determinante en las conductas que desarrolla el adolescente. La pornografía favorece la introversión, debido a que no necesita más que un ordenador para poder conocer sexualmente a otras personas. Por tanto, puede retroalimentar las conductas de aislamiento del adolescente. 3. Pocas habilidades de regulación emocional. La falta de potenciación de estrategias para poder regular las emociones puede ser muy perjudicial para el bienestar psicológico del adolescente. Y le puede conducir a la necesidad de adquirir conductas perjudiciales, como el consumo de pornografía, que le ayuden a regular sus estados emocionales. 4. Disfunciones sexuales.
Si existe algún tipo de dificultad a la hora de mantener relaciones sexuales, el miedo al fracaso y la presión por el rendimiento van a producir unos niveles de ansiedad muy altos. Esta persona comenzará a tener conductas evitativas con respecto a situaciones sexuales reales. El adolescente buscará entornos en los que se sienta más seguro, como una relación sexual virtual. 5. Otras patologías clínicas. Es importante tener en cuenta la existencia de otras patologías en el niño, como el TDAH, la depresión, el TOC, la ansiedad, ya que el propio cuadro sintomático puede llevar a la persona a ser más impulsiva o a necesitar paliar estos síntomas con estrategias disfuncionales. 7 consejos para prevenir el consumo de pornografía. Marzo de 2017. Presumimos de modernidad y libertades. Sin embargo, dentro de nuestros hogares, todavía nos encontramos muy lejos de poner en práctica estos conceptos teóricos que tanto nos gustan. Conversar con nuestros hijos de sexualidad o de pornografía es un tema que todavía sigue generando vergüenza o miedo en las familias y en los colegios. Se suele pensar que, al hablar de temas complejos, íntimos, difíciles, se fomenta lo que se quiere evitar. Ocurre, por ejemplo, con el suicidio o el sexo. Pero la realidad es tosuda y, sobre todo, totalmente antagónica. Hablar siempre es bueno, sobre todo si hay motivos y argumentos razonados. ¿Qué podemos hacer entonces? Aquí dejamos algunos consejos. 1. Comunicación. Hablar de sexualidad con nuestros hijos, servirles de referentes, no solo en nuestro éxito profesional o social, sino también en el desarrollo sano de nuestra sexualidad. Si no lo hacemos, dejaremos su educación sexual en manos de amigos o de la pornografía de Internet. 2. Motivaciones. Preocúpate por las causas que llevan al adolescente a actuar de esa manera. No juzgues la acción en sí. Trata de entender las razones, más bien, emociones, de su comportamiento. 3. Libertad. Permite que se equivoque y aprenda de sus errores. Fomenta su autonomía y libertad, no la restrinjas. 4. Orientación. Guíale en el camino. Proponle estrategias, cambios, soluciones alternativas, etc. 5. Conocerse. Fomenta un desarrollo afectivo sano del niño para que sea capaz de reconocer sus emociones y que vaya aprendiendo a regularlas. 6. Apoyo. Hazle ver que, aunque falle, tú siempre vas a estar ahí de forma incondicional. 7. Recursos. Una buena idea es tener libros o películas en casa que puedan generar este tipo de debates para que no parezca una conversación invasiva y juzgadora, sino que se pueda hablar con naturalidad de estos temas sin vergüenza. O asistir a un taller o sesión con él que trate estos temas. Cada vez hay más problemas derivados de la pornografía. Agosto de 2016. Pedro Villegas es médico y sexólogo. Habla claro, directo, sin apenas dudar en sus afirmaciones. Puede ser debido a su carácter o también a las miles de horas empleadas en su consulta, en su blog o en el teléfono de información sexual a los jóvenes andaluces. Pegado al terreno, no desde una tarima o un micrófono, sino a pie de campo, es una de las voces más autorizadas para hablar del bien o el mal que produce el porno y su relación con la sexualidad. La pornografía está más extendida y con más fácil acceso que nunca. ¿Es algo preocupante? ¿O, viva la libertad? Viva la libertad, siempre, claro. Pero ahora sí estamos preocupados, los que nos dedicamos a la sexología estamos preocupados, porque la pornografía es una herramienta, una conducta o estilo de vida que estaba muy limitada entre la población. Ahora Internet se ha metido en las casas, y no todo el mundo está preparado para vivir con ello. No estoy a favor de limitar la libertad, pero sí hay que tomarse un poco en serio lo que implica la pornografía en todas las casas. Se ve mucho porno, pero se habla poco de sexo. ¿Sigue siendo un tema tabú? ¿La sexualidad sigue siendo algo vergonzoso? ¿Es normal que haya un cierto pudor para hablar de estos temas? No debería haber pudor a la hora de hablar de sexo. Con el paso de los siglos, hemos ido ocultando esa faceta humana, tan necesaria y divertida. Pero es cierto que actualmente da la impresión de que se habla mucho de sexo, cuando, en realidad, se está hablando mucho de pornografía, mientras que la sexualidad sigue estando oculta. Nadie tiene muy claro cómo es la sexualidad femenina, que es la gran desconocida.
Da la impresión de que somos más libres, cuando, en realidad, mi impresión por lo que veo en consulta es que hay más sufrimiento. Y no creo que la libertad deba traer nunca más sufrimiento. Por tanto, de alguna manera entiendo que ahí debe haber algún problema. A mayor consumo de porno, mejor o peor sexo. Sin dudarlo, peor. Por una sencilla razón, el porno es la simplificación al absurdo de una conducta que es absolutamente amplia. Es como en el arte, pensar que lo único real sería la pintura clásica y costumbrista. Entonces, ¿qué hacemos con Picasso? ¿Lo eliminamos? ¿No es artista? ¿O con la pintura prehistórica? Realmente el porno da una manera de entender muy simple, muy masculinizada, muy coitocéntrica, centrada en la penetración. Y el único fin es el orgasmo masculino, el de ella, grita mucho, pero no sabemos si se está divirtiendo o no. Lo único importante es la traca final de ese señor. El porno es un asunto mío, escuchamos con frecuencia. Pero realmente, ¿cómo afecta al entorno, a la pareja, al trabajo, a los amigos, un excesivo consumo de porno? Por supuesto, yo también estoy a favor de que respeten mi propia existencia. Yo siempre pongo un ejemplo muy simplón. Si en nuestra casa tuviéramos un camello, un vendedor de droga, en nuestro salón, ¿cuántos habrían aguantado a estas alturas de la vida y no hubieran probado algún elemento? Algo que en principio puede no ser malo para mucha gente, cuando ya lo metemos en un mercado mundial y todo el mundo lo puede ver, pues sí que va a dar problemas. No hemos adelantado nada con el poder ver todo el mundo porno en casa y a cualquier hora y en cualquier momento. ¿La administración pública debería hacer algo? Como, informar más, tomar alguna medida, etc. ¿O hay miedo a decir que el porno conlleva peligro? Alguien tiene que asumir la responsabilidad de nuestra existencia. Por ejemplo, Estados Unidos. Todo el mundo puede tener un arma y tiene derecho a ello. Pero, ¿qué está ocurriendo? 33.000 muertos al año por armas de fuego. Aquí no ocurre. O en Canadá, todo el mundo tiene arma, pero no hay asesinatos, o al menos no los publican. De alguna forma, con la pornografía, sin que yo esté en contra de ella como tal, si estoy observando, como sexólogo, que cada vez hay más problemas derivados de la pornografía. Entiendo que haya personas hasta que les haya podido venir bien, porque han aprendido alguna cosa, o el hombre que a los 70 años no ha encontrado otro aliciente. Pintura erótica siempre ha existido. Hay que educar a la población, y es cierto que debería hacerlo la administración. Estas cosas deben ser asépticas y la administración debería ser aséptica. En tu consulta atiendes todo tipo de personas. ¿Cuál es la franja de edad con más necesidad de ayuda? Más necesidad tendría el joven. Tenemos la oportunidad de que una persona tenga una sexualidad medianamente sana. Y empezar por el porno es empezar francamente mal. Por tanto, el que más necesidad tendría es el joven. Pero en consulta, lo que más vemos son adultos. Entre otras cosas, porque los jóvenes no se pueden pagar una consulta privada. Y luego porque ellos ya están percibiendo el daño. Pero es curioso, son muy pocos los que vienen y dicen, Yo quiero dejar el porno. vienen porque ellas les han dicho, Te acabo de descubrir, y nos separamos, a menos de que tu solución es esto. él, por sí mismo, seguiría viendo porno toda la vida. Pero en consulta ya entienden mejor y el adulto cambia mucho más deprisa. El joven puede tardar, o incluso, no acabar de encajar lo que quieres contarle, porque has llegado tarde. El hombre, la mujer, es curioso por naturaleza. ¿Dónde estaría el límite en la información sexual a la que se puede acceder, si es que debe haber algún límite? Creo que no debe haber ningún límite, ni en educación sexual, ni en ningún tipo de educación. No me parece razonable limitar los conocimientos. Pero sí es cierto que una cosa es intentar abrir una buena educación sexual y otra es dar campo amplio a la pornografía. Todavía no he oído quejarse a nadie de que haya mucha pornografía en el mundo. En cambio, de educación sexual, sí se nos ha dado mucho la paliza diciendo que estamos hablando mucho de esto. Pero nosotros intentamos educar. Parece que los padres siguen sin hablar de sexo a sus hijos. ¿Se ha mejorado respecto al pasado? ¿Se informa bien en Internet, por ejemplo? Tú tienes un blog, en concreto. Mi blog ha sustituido a mucho padre, desgraciadamente. Me sigue sorprendiendo muy gratamente cuando algunos chavales vienen con sus padres a la consulta.
Y el chaval, delante de su padre, cuenta en la consulta su vida sexual, con pelos y señales, y la madre y el padre lo saben todo. Aunque quizá, tanta transparencia, tampoco sea del todo buena, jajaja. Pero la gran mayoría, el 90 y muchos %, no hablan de sexo a sus hijos. Porque tampoco los propios padres saben qué contar. Hace poco vino un hombre con su mujer y habían descubierto que el niño había estado viendo pornografía en el móvil, y le dijo, ¿Pero para qué te vas a gastar dinero? ¿No sabes que hay páginas gratis? pues si esa es la educación sexual que le vas a dar. 3 consejos para salir de la espiral del consumo de pornografía. Primero, darte cuenta de, ¿para qué lo estás haciendo? ¿Para qué te está sirviendo? Todo ha de tener una utilidad. ¿Para qué perder tantas horas? Yo recuerdo a que a mi hijo un día le pillé, y le dije, ven, que vamos a ver pornografía. Le enseñé 3 páginas, y le dije que me contara lo que estaba viendo. ¿Te das cuenta de que acabas de ver la misma imagen en 3 sitios? Es lo que vas a estar viendo toda tu vida. ¿De verdad que te merece la pena esto? Realmente ver algo tan repetitivo no tiene ningún sentido. ¿Quieres leer novela erótica? Lee toda la que quieras. Vas a aprender más cosas, fantasear. Con el porno vas a estar viendo la misma conducta toda tu vida. Plantéate, ¿para qué estás haciendo eso? Muchas veces, es un refugio, un mecanismo de compensación u otras causas psicológicas. El ser humano necesita la sexualidad, como una forma de equilibrio. Sustituir pornografía por literatura. Te vas a quedar con algo más intenso o agradable, pero siempre va a ser tu propia imaginación y vas a estar desarrollando músculo. En cambio, con la pornografía, no estás aprendiendo absolutamente nada. Hay que sustituir una cosa por otra. Y, por último, si ves que tienes un problema con la pornografía, acudir a un profesional. Se puede apagar el ordenador o utilizar un programa que limita el acceso. O le dices a un amigo que introduzca una clave para que no puedas entrar. Pero tampoco es una solución. A última hora, la solución es acudir a un profesional que te pueda ayudar. Pero si lo quieres intentar por tu cuenta, a echarle narices, ¿qué cosas más difíciles hemos podido hacer en esta vida? Hard porn y soft porn. ¿Una delgada línea roja? En realidad, el porno es duro. Porque una chica sea así o de otra manera, no es light. El porno es agresivo, en el momento en que tienes a una chica, esclava, metida en esa pantalla, aunque sea cobrando dinero, pero esclavizada para cobrar ese dinero. Malo, es en sí, el sistema que se vende, una conducta sexual repetitiva, sin sentido. Ya hace un siglo, Jade dijo que el 85% de las mujeres no tienen orgasmo con la penetración. El sexo es otra cosa, nos han dado un sistema grandioso. La sexualidad no está en los genitales. Es mucho más. Es como ahora en la medicina, la Viagra. Nos dan una pastillita y ya hemos arreglado toda la sexualidad del hombre. ¿De verdad? ¿Somos tan simples que una pastillita lo arregla todo? No creo. En tu opinión, ¿quién debe poner los puntos sobre las IES? ¿La sociedad? ¿Los gobiernos? ¿La escuela? ¿Los padres? Ojalá no hubiera que poner ningún punto, porque las IES sin punto no existen. En principio, yo pienso que los profesionales, porque los gobiernos se dejan manipular por los que hablan de la moral, la propia moral, que también ha entendido esto de muy diversas formas. Lo mejor es dejar al profesional que haga su trabajo. No hay que diferenciar tanto la sexualidad de otros aspectos. ¿Hay vida más allá del porno? ¿Qué hacer cuando la tentación está a un clic, a todas horas y en cualquier lugar? Eso es lo malo, que está a un clic. Cuando estás con una chica, no hay clic. Entonces, se nota mucho la persona educada en el clic, en que en 5 minutos ya estoy listo, ya he conseguido. Y el que cuando se intenta enfrentar a una chica, ve que no es capaz, que aquello no le funciona. De alguna manera, antes sí que había vida más allá del porno. El porno yo no lo conocí en mi juventud. Había una revista, Playboy, que salía una chica muy mona desnuda, y nada más. La pornografía ha aparecido mucho después. Y quien crea que nosotros no nos divertimos sexualmente durante nuestra juventud, es que no tiene ni idea de lo bien que vivíamos. Eso de que en tiempos pasados eras más cateto, o no sabían disfrutar o divertirse, es completamente falso. Yo soy hippie, y en mi época se disfrutaba bastante de la sexualidad.
Había mucha más tranquilidad. Nadie estaba preocupado ni por el tamaño, ni por la eficacia, ni cuántos orgasmos. Todo era divertido, te enamorabas, disfrutabas, vivías. Antes y después del porno, seguirá el sexo. Desaparecerá el porno, el sexo nunca. ¿Puedo dejar el porno sin ayuda? Puedo consumir de manera razonable, como quien quiere dejar de fumar, y solo fuma un cigarrillo al día. En consulta tengo de todo. Hay quien se da cuenta y corta. Las investigaciones nos dicen que hay elementos neurológicos y neuroquímicos que facilitan que la persona se enganche. Inténtalo por tu cuenta si no te quieres gastar el dinero, pero si ves que no te está dando resultado, acude al profesional, hay técnicas y recursos para resolver. Y es que la pornografía le ocurre como a muchas drogas, o a la comida rápida, que realmente enganchan, generan una adicción. Si eres capaz de hacerlo solo, inténtalo. Pero si ves que no te da resultado, no sigas. Busca ayuda.